Tal como se lo había prometido, vamos a estar charlando con el licenciado en criminalística Enrique Prueger sobre un episodio ocurrido en octubre de 1947 en el por entonces territorio nacional de Formosa, que es la actual provincia de Formosa aquí en Argentina. Un episodio que se pasó a la historia como la masacre de Rincón Bomba. Creo que ya lo tenemos a Enrique por Zoom, ¿no? Como para iniciar esta charla. Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marcelo? Buenas noches. Gracias Bien, por invitarme. qué gusto grande poder charlar contigo, Enrique. Y Igualmente. bueno, ya lo habíamos anticipado para hablar sobre esta masacre que pasó a la historia como la masacre de Rincón Bomba. Bueno, contanos un poco de tu historia, tu experiencia, cómo llegaste vos a integrar un equipo que investigó esta matanza. Sí, esto ocurrió en el año 2005, Ujú, mes de octubre del año 2005. Yo estaba investigando un homicidio en provincia de Chaco y unos abogados se contactan conmigo con la idea de que yo participe en una investigación para ver si la presunta matanza, que era un mito, había existido. Eh, lo primero que me sugirieron y me pidieron es si yo los podía acompañar a las Lomitas Formosa, un 10 de octubre, ese 10 de octubre del año 2005. Así que los acompañé ese día, tuvimos como 7 horas de viaje entre Resistencia y las Lomitas en Formosa, y, y entro a un lugar donde estaba lleno de aborígenes, Pilagá, en un lugar que se llama Salón Comunitario Rincón Bomba. Yo no tenía ni idea de la historia. ujú. La verdad nunca lo había leído esa historia. Este, y me encuentro con una historia muy triste de viejos que en ese momento eran adolescentes, sobrevivientes de esa matanza, y que todos hablaban en su lengua. Obviamente yo no hablo pilagá. Así que había un traductor que nos iba relatando lo que ellos iban contando. Y ellos cuentan que un 10 de octubre del año 1947 habían sido emboscados por fuerzas de Gendarmería Nacional, que en ese momento era un regimiento. Gendarmería tenía 10 años al momento del año 47, y ellos estaban en una reunión religiosa que fue más compleja que una reunión religiosa. Hay toda una historia que tiene que ver con la iglesia o con las iglesias, tiene que ver con lo laboral. Ellos, de alguna manera, a través de un corrupto jefe de gendarmería de las Lomitas en ese momento, los cargaba a todos los pilagás meses antes en un tren y los llevaba al Ingenio Ledesma y al San Martín del Tabacal. Hay personajes que todos conocemos, los Blaquier Ujú. y los Patrón Costa, ¿sí? Y obviamente les pagaban con vales, y esos vales se podían cambiar simplemente en el predio del ingenio, tanto el San Martín del Tabacal como el Ingenio Ledesma. Cuando salían de ahí los cambiaban por pesos, pero esos pesos le reducían el valor que el vale tenía, y quiere decir que se venían con una mano atrás y otra adelante como si habían ido, y tenían tren de ida, pero venían a pie de vuelta, nunca los traían. Era una esclavitud, Claro, claro. evidentemente era una esclavitud. Obviamente que en esa época no teníamos internet, no teníamos, lo único que había era un equipo de radio que lo manejaba Gendarmería. Gendarmería tenía varias funciones: manejaba las comunicaciones y manejaba lo que hoy sería Vialidad Nacional en esa zona, en la cual ellos abrían y cerraban caminos. Entonces tenían un poco el manejo de las comunicaciones en la zona, las Lomitas, imagínense, en el año 47. El asunto es que los datos que llegaban a Buenos Aires, esto era gobierno de Perón, es que los Pilagá eran violentos y que se estaban reuniendo ese 10 de octubre, antes del 10 de octubre, para formar un malón y atacar las comunidades, tanto de Las Lomitas como de Pozo del Tigre, Ajá. cosa que era mentira.
¿no? Evidentemente no tenían nada que ver. Pero Esa historia, a partir de esa información que hoy se llamaría una fake news, ellos exacto. montaron todo un operativo, Por o al eso, menos no diseñaron. exacto, las fake news no las Ujú, inventaron ahora, viene claro, de mucho tiempo atrás. Pero a pesar de todo eso, también había una cuestión religiosa. ¿Por qué una cuestión religiosa? Porque los cristianos, la Iglesia Católica, daba las misas en latín. Imagínate que el Pilaviaga no hablaba castellano, menos iba a hablar latín, quiere claro. decir que cualquier acto religioso no entendía nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mucho más inteligentes los evangélicos formaron un pastor de la propia etnia Pilaga, que no sabía leer, no sabía escribir, pero se la contaron la historia como un cuento. Y ellos creían que la Biblia era como un escudo que iba a frenar las balas, y además de eso, que el pastor era un santo, que en este caso era uno de ellos, ¿no? El asunto fue que los gendarmes, que vos estás pasando esas imágenes ahí, que después le vamos a contar a la gente lo que encontramos nosotros, lo que ustedes están viendo ahí, este, los gendarmes un 10 de octubre de ese 2005, el 10 de octubre del año, 2000, del año 1947, los emboscan con 3 nidos de ametralladoras Mauser, calibre 9 milímetros, y acribillan a un grupo que es aproximadamente, calculábamos nosotros, hablaban primero de 500, después hablaban de 800, en realidad los relatos de lo que nosotros obtuvimos fueron de 1512 los muertos. Este, nosotros hicimos algo que es interesante, la película lo registra, hay una película que se llama Octubre Pilagá, que se las recomiendo a los que nos están escuchando, que planteamos la idea de que un poroto o un pilagá, ¿no? Entonces vos veías cómo los sobrevivientes, que no eran muchos, el que estás mostrando se llama Santiago, ya falleció, este, empezaron a contar todo lo que faltaban de cada comunidad, ¿no? De cada clan, y llegamos a la conclusión que eran 1512 los fallecidos. Ujú. Nosotros en ese proceso investigativo que llevó 6 meses, hicimos 4 expediciones, de las cuales 3 fueron exitosas, una no pudimos llegar, se nos rompió el vehículo, y en esas 3 expediciones encontramos en la primera un cadáver dentro del predio de gendarmería, que es ese cadáver boca abajo que ustedes están viendo en ese lugar que ya estábamos levantando ahí. Y, eh, y después encontramos una fosa con 27 cadáveres y otra fosa con más de 150 cadáveres, calculamos, que esa no la pudimos abrir, hicimos nada más que el sondeo. Hay que recordar que nuestra capacidad económica nadie nos pagó nada. Lo hicimos para mí fue el caso más importante de mi vida, lo sigo diciendo. No tuvo ese nivel ni Carrasco, ni el doble crimen de la dársena. Este tiene todo un factor, además de científico, muy emotivo, Claro, ¿no? porque yo intuyo que más que nada la investigación se basó en el testimonio de los sobrevivientes o los descendientes de los sobrevivientes, ¿no? Sí, ellos no nos orientaron a ubicar ningún cadáver, no sabían dónde estaban. Ajá, Ellos no tenían ninguna prueba, pero sí yo lo que hice fue, dentro de ese cuestionario, tuve que ir a verificar datos antes de meterme al monte formoseño. Y lo que hice fue, primero ir al INDEC para ver el censo, el primer censo con relación a la tasa de nacimiento de las distintas generaciones de los Pilagá. Me encontré que en el año 47 la tasa había bajado significativamente, de ahí en adelante, ¿sí? ujú. Otro detalle, pedí una fotografía satelital, no fotografía satelital, una fotografía aérea al Instituto Geográfico Militar. Y cuando voy al Instituto Geográfico Militar me encuentro con un sendero que ellos describían en su viaje. A ver, estamos teniendo algún problemita con la comunicación vía Zoom con el licenciado Enrique Prueger. Estamos viendo las imágenes. Esas imágenes forman parte de un documental. A ver si ahora estás ahí, Enrique.
¿Ahora me escuchás mejor? Ahora sí, perfecto. Se nos Bien, había sí, interrumpido un segundito. estuve apagando algunos equipos. Bueno, en ese viaje hacia el norte hablan de un sendero, no podían ir por la ruta, no tenían vehículos, Gendarmería andaba movilizándose. Este, Hay una descripción de Don Alegría, que es un pilagá que sobrevive, que es contradictorio el nombre con lo que cuenta. Claro. Él cuenta que el día de la matanza él estaba ondeando es con la gomera, junto con unos compañeritos de la etnia, andaban por el monte ahí ondeando y sienten los tiros. Cuando están regresando se encuentran con la turba de gente que escapaba tanto hacia el este como hacia el norte. Así que ellos son arrastrados, eran chicos chicos, 12, 13 años, son arrastrados por la gente que está huyendo hacia Paraguay. A la mitad de camino, a los 3 días, encuentra con que toda esa gente que estaba ahí no había ninguno de sus familiares. Así que regresa solo. Cuando regresa solo en ese camino, ya estando a unos 800 metros del lugar de la matanza, encuentra una viejita sentada en un árbol, con una mano en el cuello y con la otra acá en la ingle. Y, y me dice que está en ese sendero a unos 800 metros, pero no me quiere acompañar porque no quiere molestar a los muertos. Así que yo con la fotografía satelital y la fotografía aérea de esa época, de esa época no, 70, es decir, del año 70, quiere decir 17 años después, logro ubicar, este, 70, 23 años después, logro ubicar el primer cadáver, que eso era terreno de gendarmería. Obviamente tuvimos que pedir una orden judicial, Ajá. ¿no?, de allanamiento, y así encontramos el primer cadáver, que fue un día 27 de diciembre del año 2005. Y el terreno Las, obviamente había cambiado muchísimo. no había cambiado totalmente, pero bueno, un cadáver, viste, cuando es enterrado, todo lo que son tejidos blancos, ese es el cadáver, el que Ujú. están ustedes viendo ahí. Ese es el primer Fíjense cadáver que que se encuentra. ese es el primer cadáver que encontramos, ¿sí? Y después de ahí, una de las cuestiones que observamos, que los Pilagá dominan de la ruta 81 hacia el norte, que sería el territorio de ellos, y la zona sur, que es la de los Huichí, ellos nunca fueron para ese lado. Así que empiezo a definir la estrategia de gendarmería. Primero me voy al Museo de Gendarmería, y en el Museo de Gendarmería una persona muy amable, que sería la curadora del museo, le pido el libro de guardia de los distintos puestos de guardia en la República Argentina, en la frontera. Y pido, haciendo mail que no sabía, el libro de guardia del año 47 de las Lomitas. Y el día 11 de octubre, mediante radiograma, consta en el libro de guardia, pidieron 10.000 cartuchos para reponer. Quiere decir que la matanza había existido, habían Claro. gastado 10.000 cartuchos el día anterior. El asunto fue que con todo esto me voy a buscar la fosa. Entonces, como ellos trabajaban en vialidad, ellos hacían camino, abrían huellas para el desmonte de las madereras inglesas con las que hicieron los durmientes de todos los ferrocarriles del mundo, con el quebracho colorado. este, Empecé a ver cuáles eran los caminos que ellos habían utilizado, abierto y cerrado, para el sur. Y esto ya lo hice con estas fotografías aéreas de la época. Así llego a una fosa, también hay un testigo que me orienta, que dice que había visto una huesería, y llego a una fosa que en la superficie tenía 27 cadáveres, ¿sí? Obviamente esto fue en marzo, el 16 de marzo del año 2006. Y me encuentro con un hombre que tenía nuestra edad en ese momento, que había hecho la secundaria en el único colegio secundario del Pozo del Tigre por la década del 70, y dice que él había sacado un cráneo de un lugar en el terreno de uno de sus tíos, al sur de la Ruta 81, casi conlindante con el río Bermejo, porque la provincia de Formosa tiene río Bermejo al sur, río Pilcomayo al norte. Eh, Me voy a ese lugar y encuentro una fosa muy grande, que yo calculo que debe tener entre 150 y 200 cadáveres. Nosotros no encontramos todos los muertos. Tampoco volvieron a buscar más muertos. Se quedaron con lo que nosotros Ajá. encontramos. Este,
Y claro, la modalidad de ellos era cerrar un camino, hacían una fosa al final de ese camino y los metían ahí adentro, los cuerpos. El verso que le hacían a los habitantes es que los Pilagá iban a atacar, entonces los encerraban a todos en el predio de gendarmería, dentro de los depósitos, y ellos pasaban con los camiones con los muertos, enterrándolos en esos lugares que te digo. Y la matanza Este, fue, como su nombre lo indica, indiscriminada, ¿no? Hombres, mujeres, indiscriminada. ancianos, niños. Fueron muy cobardes los gendarmes, porque te digo que lo que hicieron la noche anterior eran reuniones religiosas, lo que tenían, no era un malón que se estaba preparando. Los dos rifles que tenían los Pilagá y los machetes que tenían los clanes para cortar árboles, se los quitaron todos. Entonces, cuando hay una antropóloga que se llama Espadafora de La Plata, que habló del enfrentamiento entre Gendarmería y los Pilagá. ¿De qué enfrentamiento estamos hablando? Los gendarmes no tuvieron un solo herido y los Pilagá los mataron a todos. ¿De qué estamos hablando? A En- 1500 mataron. claro, Enrique, ¿y se pudo hacer el trabajo de identificación de algunos de esos cuerpos? Mira, ¿O ya no era? Ujú. nosotros levantamos muestras, de hecho, eran contemporáneos a la fecha, ¿no? Eran contemporáneos a la fecha porque encontramos elementos como puede ser una perfumina de que estaba la propaganda en caras y caretas. Hubo que hacer todo un estudio antropológico social también. Encontramos distintos tipos de materiales, como podía ser en este caso, un eslabón de una cadena. Encontramos un bulón con una medida americana, que evidentemente no era precolombino, como quería decir Gendarmería. Este, y es como si hoy a nosotros, como yo siempre digo cuando doy esta charla, cayera un asteroide y nos hace desaparecer del planeta, supongamos, ¿no? Nos quedamos desintegrados, pero el celular que tenemos, ¿sí? Nos va a dar un poco la composición histórica de qué momento ocurrió eso, Claro. ¿no? Dentro de algunos años en adelante o mucho más adelante. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, Es sí, decir, sí, sí, sí. esos elementos de ornato que acompañan al ser humano, de alguna manera lo ubican en tiempo y espacio. ¿Y la justicia, Enrique, acompañó tu investigación? Sí, sí, y ya se hizo sentencia sobre esto, Ujú. ya está en la Corte Suprema, en el cual hubo algunas fallas muy importantes, a mi criterio, por parte de los representantes de la Federación Pilagá, porque cuando hubo el momento de la prueba, yo había hecho el estudio de prueba anticipada. Nosotros, con el equipo que formé, esclarecimos el caso, pero había que seguir buscando a los muertos. Entonces, había encontrado dos fosas comunes con un montón de cadáveres, más un cadáver dentro del terreno de gendarmería, había indicios de una matanza. Ujú. Bueno, en el momento de la etapa de la prueba, que es cuando había que las partes participar en la búsqueda de los otros muertos, ninguno aportó prueba, ninguno pidió ir a seguir buscando, se quedaron con lo que nosotros dijimos. El juez federal de Formosa en ese momento, que en la sentencia habló muy conceptuosamente del trabajo que nosotros desarrollamos. Imagínate un neuquino metido ya por adopción, hace 50 años que tiene Neuquén, por adopción, trabajando en el norte, en el pleno verano, Ujú. habló muy conceptuosamente de todo el trabajo que se desarrolló y que fueron las únicas pruebas materiales con relación a este hecho. ¿Y cuál fue la sentencia? La sentencia fue que durante un transcurso de 12 años, creo, se le va a pagar se les da escuelas, se le da viviendas, se le da una pensión a los sobrevivientes por el transcurso de no sé cuántos años, a todos aquellos que sean familiares de esos muertos, que los Pilagá son todos familiares. Claro. Y Este, sí, obviamente de los gendarmes que participaron, por más jovencitos que hayan sido en esa época, hoy no queda ninguno sobreviviente, ¿no? mirá, hasta hace pocos años atrás había quedado un soldado, Ajá. eh, un gendarme.
Este, también es el criterio, ¿no? Por eso te digo que a todo esto no solo las fuerzas militares, sino el Estado, sino también la religión, trabajó de una manera muy parecida a lo que hacían los españoles con los aborígenes latinoamericanos en la época de la colonia, ¿no? De alguna manera hacían reservas y en esas reservas metían a todos los Pilagá adentro y los sacaban del territorio. Claro. Este, y, y yo te puedo garantizar, yo no fui a enseñar a nadie, fui a aprender, porque te puedo garantizar que los blancos lo único que me hicieron en esos 6 meses que estuvimos trabajando es entorpecer toda la investigación. Yo tuve dentro de mi equipo 2 alcahuetes, te lo digo así, que cuando yo buscaba un testigo para ver dónde tenía que ir a buscar o dónde podía orientarme para buscar y que era el familiar de alguien, que todo aquello, que era un dato concreto, primero me decía que iba y yo al otro día iba a buscarlo para ir y ya se negaba. Hasta que llegué a la conclusión que alguien de mi grupo me estaba alcahueteando. Claro, te estaba trabajando en contra. Exactamente. Así que logré descubrirlo y cuando los logro descubrir, obviamente que los saqué escarpiendo. Estos tipos, digo, yo con alcahuetes no laburo, ¿Y acá hay cómo que es, trabajar bien. y cómo se llega a hacer el documental? ¿Vos participás de Mirá, ese documental? sí, yo participo simplemente como un actor pasivo, estoy haciendo mi trabajo. El día que yo voy por primera vez, Valeria y su marido, yo veía que había una pareja ahí que estaban filmando, ¿no? Todo lo que pasaba en esa reunión estaban filmando. Este, de hecho, se notaba que no eran de la zona. Así que cuando termino la reunión, que fueron casi 6, 7 horas de escuchar a todos los Pilagá, eh, eh, me saludan, me dicen quiénes son, que están haciendo un documental. Ellos tenían muchos cassettes de sobrevivientes que habían contado la historia, pero que a esa reunión no llegaron, se habían muerto antes. Entonces para mí era valioso esa información y me servía para, de alguna manera, orientar mi trabajo de campo para lograr encontrar los muertos, si es que existieran. Claro. Este, así que los hice y le digo, bueno, ustedes suben a mi camioneta mientras yo busco, pero me pasan los cassettes, copias de los cassettes de esas entrevistas porque me sirve para la investigación. Claro. Y así fue. ¿Sí? Entonces ellos filmaron el documental y el documental, fíjate cómo era el trabajo, ¿no? En el documental el cadáver de la primera mujer que aparece, que es ese que vos mostraste alguna vez, en algún momento, que eso está sacado en greda en verano, eso está duro como un ladrillo. Ujú. No sabés lo que costó sacarlo eso. Terrible. Ellos no lo filman porque le habían robado unos cassettes esta gente que había entrado infiltrada a mi equipo, que yo Ah, busqué algún profesional de la zona para que ayudara. Y la verdad que estos hijos de su puta, cuando se vinieron, perdón la expresión, pero cuando se vinieron a ofrecer solo, este, yo tendría que haber tenido la experiencia de cuando alguien se viene tan comedido, mejor uno le elige, ¿no? Es otra claro. cosa. ¿Y cuánto tiempo, en definitiva, cuánto tiempo en total duró tu investigación, tu Mirá, trabajo allí en Formosa? en el sitio fue desde octubre hasta el 21 de marzo del año, octubre de 2005 hasta el 21 de marzo del 2006. 7 meses, más de 7 meses. Sí, exactamente. Bueno, Octubre Pilagá es el documental que estamos recomendando, lo recomienda Enrique, yo también lo recomiendo porque lo vi, es sumamente instructivo. La masacre de Rincón Bomba del 10 de octubre de 1947. Enrique, te agradezco infinitamente haber estado nuevamente charlando con nosotros y contándonos esta experiencia. Para mí es un placer, así que cuando quieras. Bueno, quedamos para un próximo encuentro entonces Dale, con otro tema. dale.